Espíritu Santo, toma el control de esta reunión. No permita, Señor, que la palabra se torne ofensiva para nadie. No lo permitas, porque es tu palabra. Y tu palabra debe generar cambios. Debe redarguir el corazón. Y debe cumplir con el propósito para la cual fue enviada. Por eso te pedimos, llénanos, tócanos, úsanos. Espíritu de Dios, aquí estamos. Queremos ser vasos frágiles delante de ti y darte a ti gracias en esta hora. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, si trajo su Biblia, por favor, téngala a mano. Si trajo un cuaderno para tomar notas, téngalo a mano. Vamos a comenzar en esta tarde noche la conferencia de esta tarde. Hace 15 días comenzamos una serie que le llamamos o le titulamos Herramientas Espirituales del Reino. Herramientas espirituales del reino. Y la primera conferencia o el primer tema que compartimos tenía que ver con la oración. Luego compartimos un tema que tenía que ver con el ayuno. Eso fue hace 8 días. Y hablamos de la importancia del ayuno y cómo el ayuno tuvo un lugar significativo en la vida del apóstol Pablo. Y cómo la iglesia primitiva en su tiempo de ayuno fue empoderada para extender el reino de los cielos en la tierra a muchos lugares, para que el reino se extendiera. Y estas herramientas espirituales son herramientas espirituales del reino, porque el reino de los cielos, mi amigo, mi hermano, tiene una cultura. El reino de los cielos, además de tener una cultura, tiene principios. El reino de los cielos, además de tener principios, tiene una moneda. ¿Se acuerdan cuál es la moneda del reino? La fe. Con ella compras lo que necesitas en el área espiritual para tu vida. El reino de los cielos, dice el Señor Jesús, se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que en este tiempo usted y yo debemos caminar en la dirección del reino. Entonces el reino tiene herramientas y la oración es una herramienta que lamentablemente pocos cristianos la usan. Algunos cristianos usan la oración en tiempo de crisis. Algunos cristianos usan la oración en tiempo de angustia. Otros lo hacen escasamente. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia: el que siembra escasamente, escasamente segará. Si tú inviertes tiempo en la oración, Dios va a invertir también tiempo en tu empresa, en tu vida familiar, en ti mismo. Entonces la oración es una herramienta, así como el ayuno es una herramienta que pocos cristianos la practican. Si usted se dedicara a practicar las herramientas del reino, entonces muy seguramente usted tendría éxito en todo lo que emprenda. El reino de los cielos no es solamente principios, no es solamente cultura. El reino de los cielos tiene un sistema de gobierno. Diga conmigo: sistema de gobierno. El reino de los cielos, el sistema del gobierno se basa en aquel versículo que dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El sistema de gobierno del reino de los cielos es justicia.
Cuando tú vives en la justicia que opera en el sistema del reino de los cielos, puedes vivir en paz, puedes vivir en gozo y puedes vivir con la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Así que hoy vamos a tocar la tercera herramienta del reino, herramienta espiritual del reino, que se ha predicado en muchos púlpitos, se ha compartido desde muchos ángulos, pero poco se pone en práctica. Levante su mano derecha y diga conmigo: voy a poner en práctica las herramientas espirituales del reino. Y esta herramienta espiritual se llama el perdón. ¿Cómo se llama? El perdón. Marcos capítulo 11 versículo 2. Quiero establecer este versículo como una base fundamental para poder construir lo que Dios quiere hablarle a usted y hablarme a mí. Y quiero decirle que cuando predique esto, mi intención no es ofender a nadie, porque no he sido puesto para eso. Con mucho respeto predico la palabra del Señor y no quiero que piense que estoy escogiendo temas para acusarle, porque tampoco es mi función como pastor hacer eso. La Biblia dice que hay un solo acusador y se llama Satanás. Entonces, mire este tema como que Dios, en la cita divina que tiene con usted en este día, se sentó frente a usted y le está hablando personalmente y le está diciendo: hijo, hija, quiero que pongas en práctica esta herramienta. Ponla en práctica. Tampoco quiero que piense que este tema era para el que no vino, porque sencillamente Dios tendrá para ellos también algo diferente. El perdón, herramienta espiritual del reino. Y comienza el Señor Jesucristo a hablarle a sus discípulos y les dice así, les dijo, Mateo 5:22, ahora sí: pero yo os digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera, una vez más, cualquiera. Bienvenida. Esa palabra cualquiera hace énfasis de que es para cualquiera de nosotros. Dígale que está a su lado: es para ti y es para mí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A dónde quedará expuesto? Al infierno de fuego. La falta de perdón es como una lepra. ¿Me hago entender? Diga conmigo: la falta del perdón es como una lepra que carcome el corazón, el alma. Carcome el alma. En el tiempo antiguo, la lepra se manifestaba como una especie de mancha roja en la piel, comenzaba así. Y aunque no se notaba mucho encima al principio, por dentro iba comiendo hasta que se iba colocando de coloración blanco. Y comía y comía y comía y comía y comía la lepra hasta que llegaba al hueso. Y de pronto la lepra comenzaba a comer el hueso. Y cuando la persona se daba cuenta, de pronto en algún determinado momento movía con brusquedad o con fuerza el brazo y se le caía el brazo, porque ya se había, perdóneme la expresión, podrido. De esa misma manera es la falta de perdón. De esa misma manera podemos encajar la falta de perdón en la vida espiritual de una persona. Cuando una persona no perdona, esa falta de perdón se convierte como una lepra que carcome el alma
y voy a hablarles de varias cosas, así que le pido por favor présteme mucha atención, porque para empezar a saber qué es perdón, yo debo saber qué no es el perdón. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, ¿qué no es el perdón? El perdón no es tratar de olvidar lo que sucedió. A veces hay gente que quiere decir yo perdoné y trata de olvidar algo, pero se da cuenta con el tiempo que no olvidó, porque en algún determinado momento de ira saca eso a flote. ¿Me hago entender? Aquel suceso, aquel acontecimiento, aquel momento de ira, aquel momento de enojo, aquel momento de rabia, en algún determinado momento lo saca a flote, lo hace salir de su corazón, lo expresa de algún modo. Y hoy vamos a hablar varias cosas. ¿Qué más no es el perdón? No es negar la ofensa recibida. Diga conmigo, no es negar la ofensa recibida. ¿Qué te dijeron? ¿Te ofendieron? No, normal, igual, problema de él. Y la persona cree que porque dijo problema de él no me hace, cree que tiene un corazón sano del perdón, pero eso no es perdón. ¿Qué más no es perdón? No es dejar que el tiempo borre lo ocurrido. Diga conmigo, no es dejar que el tiempo borre lo ocurrido. ¿Qué más no es perdón? Ignorar la ofensa. ¿Qué más no es perdón? No es un sentimiento repentino donde decimos sí, ya, yo lo perdono, listo, ya. No es un sentimiento repentino, tiene un proceso. ¿Tiene un qué? Un proceso. No es una programación mental. Porque hay gente que dice, ya lo perdoné. Normalmente se ven en los hogares, ¿verdad? Sí, ya lo perdoné, pero al momento de acostarse, espalda con espalda. Entonces se puede dar cuenta que no se perdonó, que hay un problema allí en el corazón. ¿Qué es entonces el perdón? Diga conmigo, ¿qué es el perdón? Perdón es soltar. ¿Qué es perdón? Soltar. Y cuando hablamos de soltar, estamos hablando de que soltar al que me causó daño alguno. Es soltar. Entonces quiere decir que la falta de perdón funciona como una cárcel en el corazón. Una cárcel que aprisiona a aquella persona que me ofendió y la tiene como un verdugo en el corazón. Un verdugo. Y cuando me doy cuenta, ese verdugo no es el que tengo preso en el corazón, sino yo mismo, porque yo soy el que me hago daño cuando no perdono. Hola. Yo soy el que me hago daño cuando ¿qué? Cuando no perdono. Sí. ¿Qué más es perdón? Es cancelar una deuda pendiente. Es amar a la persona que me ofendió. Eso es perdón. Eso es perdón. ¿Qué dijo entonces Jesús acerca de enojarse contra su hermano? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Porque en el sistema del reino de los cielos, mi hermano, no debe haber resentimiento alguno en el corazón del hombre, si es un cristiano. En el sistema del reino de los cielos no debe operar en tu vida la falta de perdón. En el sistema del reino de los cielos, la falta de perdón debe ser anulada de tu corazón. Y tú debes convertirte en un practicante de la herramienta más poderosa que hay sobre el reino, y se llama el perdón. Entonces el consejo de Dios para nosotros es que perdonemos. Para poder entender cuál es la magnitud en la que yo debo perdonar, debo comprender de qué me perdonó a mí el Señor Jesús. Y entonces yo debo perdonar de la manera que Jesús perdonó.
Cuando un hombre o una mujer perdona de la manera que el Señor Jesús perdonó, sencillamente, mi hermano, está manifestando el carácter de Cristo en su vida. ¿Cuántos tienen el carácter de Cristo en su vida? Amén. ¿De qué me perdonó Jesús entonces? Me perdonó de la condenación eterna. Usted y yo, mi hermano, íbamos a vivir condenados eternamente. Pero gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, con el cual te perdonó, tú y yo no vamos a pasar por la condenación eterna. ¿De qué más me perdonó el Señor? Me perdonó de todos mis pecados, me perdonó mis iniquidades y me perdonó del tormento en el infierno y de la muerte. Entonces Jesús es el mayor ejemplo de una persona que perdona verdaderamente. ¿Cómo comienza la falta de perdón? Porque es importante aclarar eso. ¿Cómo comienza la falta de perdón? Y quiero decirle que toda falta de perdón comienza con una ofensa. ¿Con qué comienza? Con una ofensa. Y quiero decirle que la ofensa es como una semilla que germina y da fruto de amargura y crece como un árbol de rencor, haciéndose fuerte. Más o menos así es la ofensa. La ofensa, se lo repito, es como una semilla que germina y da fruto de amargura y crece como un árbol de rencor, haciéndose fuerte. Y quiero explicarles cuál es el proceso de la ofensa para que una persona coloque su corazón tan duro a tal punto que no quiera perdonar. El primer punto es que comienza con la ofensa misma. Diga conmigo, la ofensa. Pero cuando no se perdona inmediatamente, porque nosotros somos ofendidos todos en algún determinado momento de la vida, así como todos en algún momento ofendemos. Cuando a mí me ofenden, si yo no perdono inmediatamente, esa ofensa en mi corazón ya no se vuelve ofensa, ya no se convierte en ofensa, ya no queda como ofensa, sino que con el tiempo comienza a convertirse en un resentimiento. Y cuando el resentimiento está allí en el corazón y la persona aún no perdona, la persona aún sigue allí con su mismo tema y sigue con ese dolor en su corazón, el resentimiento se convierte en una falta de perdón. Se convierte en una falta de perdón. Y esa falta de perdón sigue avanzando si no se perdona, y se convierte en una raíz de amargura. Y usted en la Biblia va a poder mirar, observar y entender que Esaú, el hermano de Jacob, fue un hombre con una raíz de amargura. Y por causa de la raíz de amargura que había en el corazón de Esaú, fue que perdió la primogenitura en todo el sentido de la palabra. Usted va a decir, pastor, pero venga, es que él hizo un negocio. Sí, él hizo un negocio, pero ese negocio le produjo amargura en su corazón. Y sencillamente, mi hermano, allí comenzó el proceso de la falta de perdón, que luego se convierte en raíz de amargura. Esa raíz de amargura se vuelve odio, y ese odio evoluciona y se convierte en muerte espiritual. Esa muerte espiritual evoluciona y se convierte en enfermedad física. Y por último, esa enfermedad física, cuando no se perdona, se convierte en muerte física. Levante su mano derecha y diga conmigo: es necesario perdonar. Es necesario. ¿Cómo llega la ofensa? Diga conmigo, ¿cómo llega la ofensa? Santiago capítulo 3 versículo 2 dice así. Mire lo que dice Santiago. Con unas palabras muy sabias, Santiago es usado por Dios y dice: porque ¿todos qué? ¿Todos qué? Hola, ¿todos qué? Todos ofendemos. Ay, pastor, no, yo no ofendo a nadie. Ya estás mintiendo, mi hermano. Todos ofendemos muchas veces.
Y dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero usted se va a dar cuenta que muchos ofendemos, todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. En algún determinado momento de la vida tú te has convertido en un ofensor. O en algún determinado momento de la vida te has convertido en una persona ofendida. El problema, mi hermano, no es solo ofender, sino también sentirse ofendido. No es solamente que yo ofendí, sino que también me ofendieron. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la característica de una persona que se ofende con facilidad? Mire, mi hermano, si usted es un cristiano maduro que ha crecido en los caminos del Señor, usted debe saber algo y tener algo bien claro: la ofensa no le debe hacer daño. No tiene por qué hacerle daño a la ofensa. Pero ojo acá, si a usted le hace daño la ofensa, es porque hay un problema en su corazón. ¿Y cuál es ese problema? Se lo voy a describir de esta manera. Le voy a dar las características de una persona que se ofende con facilidad. Pastor, ¿usted se ofende? Sí, muchas veces, pero no con facilidad. Yo me ofendo, pero no con facilidad. Es que hay gente que se ofende con facilidad. ¿Me hago entender? Ok. Primer característica de una persona que se ofende con facilidad se llama falta de identidad. ¿Falta de qué? De identidad. Mi hermano, no estoy compartiendo esto, le dije al principio cuando comenzamos la prédica, no estoy compartiendo esto para golpear a nadie, porque no es mi objetivo como pastor hacerlo. No, por el contrario, estoy compartiendo esto como un arma espiritual del reino. Entonces diga conmigo: falta de identidad. La gente que se ofende con facilidad son personas que tienen falta de identidad. Primero es eso. Lo segundo es que una persona que se ofende con facilidad es una persona insegura. ¿Es qué? Una persona insegura. Una persona que se ofende con facilidad, escúcheme, mi hermano, desconoce su valor en Dios. Usted para Dios vale mucho. Usted para Dios es importante. Dios no te mira como cualquier cosa. Dios te mira como un hijo de la realeza. Tú eres un hijo de Dios, un hijo del rey. Por eso dice la Biblia en Pedro que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted no es cualquier cosita. Usted es alguien importante. No deje que la ofensa llegue a su corazón. No se sienta ofendido con facilidad, porque una persona que se deja ofender con facilidad desconoce su valor en Dios. Y usted es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Ignora los planes de Dios para su vida. La persona que se ofende con facilidad ignora, escúcheme, ignora los planes de Dios en su vida. Mire, ¿cuál es la actitud de una persona que se ofende con facilidad? A mí nadie me quiere. Yo soy, pobrecito de mí. Esto por acá, y empieza a menospreciarse. Y esa persona ignora los planes que Dios tiene con él. Los ignora. La persona que no conoce su identidad en Dios rara vez se ofende. Perdón, la persona que conoce su identidad en Dios rara vez se ofende y no guarda una ofensa en su corazón por largo tiempo. No quiere decir que no lo ofendan, sí lo ofenden, pero sabe enfrentar la ofensa. ¿Me hago entender? ¿Ofendieron a Jesús algún día? Por supuesto. Sí, lo ofendieron. ¿Jesús ofendió a alguien en algún momento? Sí. Sin querer lo hizo. Dice que cuando él predicaba la palabra, la gente se sentía ofendida. Y decían: ¿qué palabra tan dura es esta? La gente se sentía ofendida porque la palabra de Dios, para el que no sabe enfrentar la ofensa, ofende. Pero para el que es maduro en Cristo, mi hermano, la recibe con gozo y con alegría y pone en práctica sus principios. Ok. ¿Por qué una persona se ofende? ¿Por qué? Vamos a mirar
¿Por qué una persona se ofende? Lo primero es porque no lo tuvieron en cuenta. Hay gente que se ofende porque no lo tuvieron en cuenta. Hace un tiempo tuvimos un concierto en Neiva, no sé si se acuerdan, llegó Lily Goodman y estuvimos allí en el concierto y contratamos un bus aquí en la iglesia para irnos. Fuimos varios de aquí de la iglesia en el bus. Y resulta que nosotros siempre, mi hermano, escúcheme, nosotros nunca nos guardamos la información, siempre la decimos los domingos en la iglesia. Y si no decimos una información, de pronto se nos pasa, o de pronto porque es con tiempo, ¿verdad? Eso a veces sucede. Y resulta que dijimos el domingo, vamos a contratar un bus para que tal día, creo que era la semana siguiente, podamos ir al concierto. Y resulta que un hermano no vino ese domingo al culto. Él asumió que nosotros nunca le avisamos, pero venga, mi hermano, es que a veces nos queda complicado estar llamando uno por uno a todos los hermanos para decirle: está el concierto, no se le olvide, mi hermano, ¿verdad? Entonces resulta que nos fuimos al concierto, el hermano no fue, y cuando él se enteró que nosotros fuimos porque colocamos la foto, se ofendió y se sintió excluido. Entonces dijo: no me tuvieron en cuenta, listo, todo bien. Y sabe una cosa, no volvió. Entonces yo fui a visitarlo y él me dijo que no había vuelto por X o Y motivo. Yo le pedí perdón, le rogué que me perdonara, pero le fui claro y le dije: es que nosotros avisamos en la iglesia. Entonces, mi hermano, hay gente que se ofende porque no lo tienen en cuenta. Pero usted debe saber y tener la madurez suficiente para enfrentar la ofensa. ¿Por qué más se ofende una persona? Porque hablaron mal de él, por un malentendido, o porque un malentendido le dejó como responsable o culpable de algún problema. También se ofenden porque algún sermón o alguna prédica del pastor le ofendió, porque lo tomó como personal. Y yo le digo, mi hermano, yo como pastor no predico temas personales. Cuando predico un tema, lo predico que encierre todo, que encierre a la gente, que edifique la vida de las personas. No predico un tema para ofender, predico un tema para edificar. ¿Por qué más? Porque no le cumplieron una promesa, quizás. Porque no le saludaron. Mire que eso yo lo he vivido varias veces. Los hermanos, yo soy muy cariñoso con la gente. Escúcheme, yo soy muy cariñoso con la gente y soy muy amable. Y me gusta abrazar a los hermanos, saludarlos de beso a las hermanas, de mano a los hermanos, darles una palmadita en el hombro. ¿Cómo está? Dios le bendiga, bienvenido, etcétera, 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 ¿verdad? Todo el protocolo lindo que me gusta hacer, porque me nace en el corazón hacerlo. Pero escúcheme, mi hermano, a veces no lo hago de pronto con alguien y de pronto esa persona se siente ofendida. Y he visto a varios hermanos aquí en la iglesia: no me saludó el pastor, seguro está bravo conmigo, quién sabe, seguro no le gustó que no sé qué, No se haga ideas locas, mi hermano. Yo no me ofendo con ninguno de ustedes. No estoy para eso, estoy para amarle, para ayudarle a crecer y para ayudarle a salir adelante. ¿Listo? ¿Por qué más se puede ofender a una persona? Porque le robaron. Ay, pastor, ¿quién no se va a ofender porque le roban? No, yo sé que todo el mundo. El problema no es que te ofendan, porque la Biblia dice que todo el tiempo nos van a ofender. El problema es cómo enfrentan la ofensa. ¿Me hago entender? ¿Cómo enfrentan la ofensa? ¿Qué está pasando en tu corazón cuando te ofenden? Dejas que la ofensa se anide allí, raíz de amargura, rencor, odio, resentimiento, muerte espiritual, muerte física, enfermedad física. ¿Qué está pasando en tu corazón? Ten cuidado con eso. ¿Por qué más se ofende una persona? Porque alguien le estafó, le dijo algo y no le cumplió como tenía que hacerlo, etcétera. ¿Qué significa la palabra ofensa? Es importante revisar eso. La palabra ofensa viene de la raíz griega escándalo con K. Escándalo. ¿Qué significa? ¿Qué es? Escándalo con K. Y significa poner trampa, poner tropiezo,
poner carnada. Escándalo significa, se lo repito, poner trampa, poner tropiezo o poner carnada, que significa ofensa en otras palabras. En otras palabras, mi hermano, la ofensa o ofender a alguien es poner una trampa, es poner un tropiezo o es ponerle una carnada a alguien. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, líbrame de ofender a alguien. Sí, es necesario. Tenga cuidado con ofender a alguien. Cuando usted ofende a alguien, se está convirtiendo en alguien que mete zancadillas. Se está convirtiendo en alguien que pone una trampa. Se está convirtiendo en alguien que pone tropiezos. Se está convirtiendo en alguien que pone una carnada. En eso se convierte usted cuando ofende a alguien. Así que no permita que usted sea un instrumento de Satanás para ofender a nadie. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Qué le dice Jesús a las personas que ofenden entonces? Lucas capítulo 17 verso 1. Lucas capítulo 17 verso 1. Mire lo que le dice el Señor Jesús a la gente que se convierte en persona que ofende. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan. ¿Que no vengan qué? Tropiezos. Diga conmigo: imposible es que no vengan tropiezos. Mi hermano, quiere decir que la vida cristiana, como se la pintaron algunos de los que están aquí, no era así. Quizás algunos le predicaron y le dijeron: venga, vuélvase cristiano y la vida se le va a volver color de rosa. Lo engañaron, mi hermano. Lo engañaron. Vamos a tener problemas siempre. Siempre vamos a tener problemas. Es imposible que no vengan tropiezos. El Señor Jesús dijo que todo el tiempo iban a venir tropiezos. Pero ojo acá: mas ay de aquel por quien vienen. O sea que al cristiano van a llegarle tropiezos, pero ay de aquel que coloca el tropiezo. En otras palabras, ay de aquel que ofende. Hola. Hay silencio en la iglesia. Ay de aquel que ofende. Las ofensas, en otras palabras, o los tropiezos son necesarios. Diga conmigo: son necesarios. Dígale al que está a su lado: que te ofendan es necesario. Sí, es necesario. Ay, pastor, imagine que me ofendieron. Mi hermano, mi hermana, es necesario que te ofendan. ¿Sabe por qué? Porque cuando te ofenden, el Señor mira tu corazón y sabe si tienes la capacidad de soltar la ofensa y no dejar que la ofensa se coloque en tu corazón como una falta de perdón, o si pasas la prueba. Diga conmigo: la ofensa y el tropiezo son una escuela para el que lo recibe. ¿Son qué? Son una escuela para el que lo recibe. Escúcheme, mi hermano. Mire, Mateo, por favor. Capítulo 18, versículo 7. Le voy a dar el sustento bíblico de por qué la ofensa es necesaria para el crecimiento espiritual. Mateo 18, 7 dice: ay del mundo. ¿Ay del mundo por qué? Por los tropiezos. Diga conmigo: ay del mundo por los tropiezos. Porque es que, ¿qué dice Jesús? Que el tropiezo es que necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor dice: es necesario. Hey, escúchame. Vengo a decirte de parte de Dios que todas aquellas veces que te ofendieron, que te hicieron sacar lágrimas, que te hicieron llorar en un rincón de tu casa, al borde de tu cama, eso es un plan perfecto de Dios para que tú madures espiritualmente. Es necesario el tropiezo. Es necesario. Es necesario, porque así maduras. Míreme, le voy a decir algo, va a sonar de pronto feo, pero era así. Judas fue un mal necesario en el ministerio de Jesús. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo: Judas fue un mal necesario en el ministerio de Jesús. ¿Cómo enfrentamos la ofensa? En el tiempo de ofensa es donde mostramos
que tenemos el verdadero carácter de Cristo. Es en el tiempo de ofensa donde tú demuestras que la palabra del Señor ha permeado tu corazón, ha penetrado en tu vida. Es en el tiempo de ofensa, mi hermano, donde tú te das cuenta que tienes el carácter de Cristo o que no lo tienes. Mire, al ver Dios nuestra actitud frente a las ofensas, nos aprueba o nos desaprueba. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Es preciso qué? Que entre vosotros haya qué. Mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Como quien dice, al apóstol Pablo le han contado que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de problemas. Y él le manda a decir: mire, ¿sabe qué? Es necesario, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. En el tiempo de ofensas, Dios mira tu corazón. Y si tú tienes el carácter de Cristo para enfrentar la ofensa, mi hermano, mi hermana, sencillamente Dios te aprueba. Dios te aprueba. Dios te dice: bravo, ese es mi hijo, esa es mi hija. ¿Cómo estamos enfrentando la ofensa? Ya les dije al inicio, la falta de perdón es una especie de lepra que carcome el alma. Cuando alguien no ha perdonado realmente, alberga rencor en su corazón, el cual se hace evidente. ¿Se hace qué? Evidente en algún momento. ¿Sí? Está, por ejemplo, la mujer, la esposa, que le dice al esposo: bueno, listo, yo te perdono. Está bien. Primer día, toda linda. Segundo día, toda linda. Tercer día, toda linda. De pronto pasó un mes, 2 meses, y él cometió un error, o ella cometió un error quizás. Y entonces ella no va a hacerle un reclamo, ella va a sacarle todo su pasado, incluyendo el problema que tuvieron antes. Sí. Y le saca todos los trapitos al sol, como dice el dicho, ¿verdad? Todos los cueritos al sol. Si tú tomas la decisión de perdonar, mire, yo conocí una pareja de pastores, tuvieron un problema bien serio. Él la engañó a ella, y entonces me senté con ellos a hablar, y yo le dije a ella: ¿usted está en la capacidad de perdonarle? ¿Está en la condición de perdonarle? Y ella me dijo: sí, pastor, sí, yo lo perdono. Y yo le dije: pero venga, si usted está en la capacidad y está en la condición de perdonarle y quiere perdonarle, que ese perdón sea real. Usted lo perdona hoy y nunca más le vuelve a tocar el tema, ¿verdad? Esa debería ser la reacción de una persona que verdaderamente ha perdonado. Así como el Señor perdona nuestros pecados y dice que los tira detrás de Él al fondo del mar para que nunca más tenga Él memoria de ellos. ¿Me hago entender? De esa misma manera debe ser el perdón legítimo y real en el corazón de una persona. Perdona radicalmente. Quiero hablarle de algunas de las señales que presenta una persona que no ha perdonado. Diga conmigo: señales que presenta una persona que no ha perdonado. Hay señales. Hay señales. La primera señal que presenta una persona que no ha perdonado se llama pensamientos de venganza. ¿Cómo se llama? Pensamientos de venganza. Cuando una persona realmente no ha perdonado, piensa, sueña y desea vengarse. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículo 30.
Pues conocemos al que dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo. ¿Quién dijo? Dios dijo, mía es que, ¿de quién es la venganza? No es tuya, no es mía, no es del vecino, no es del otro vecino. Mía, dice Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, cuando una persona verdaderamente no ha perdonado, tiene sentimientos de venganza y lo expresa diciendo, me lo encuentro y ¿sabe qué? Lo voy a matar. Lo voy a apuñalear. Le voy a pegar un tiro. Le voy a dar un puño en la cara. Porque tiene sentimientos ¿de qué? De venganza. Segunda señal que presenta una persona que no ha perdonado: se alegra cuando algo malo le sucede al que le ofendió, a él que lo ofendió. Se alegra. Entonces está por ahí tranquilo y llegan y le cuentan, oiga, ¿sí sabe lo que le pasó a fulanito de tal, el amigo suyo? Y le dicen así, sarcásticamente, el amigo suyo, porque sabe, una contienda, ¿verdad? Un roce. ¿Sabe lo que le pasó al amigo suyo? ¿Qué? Ay, no, pues que iba en el carro, que iba en la bicicleta, que cogió un cuchillo para picar cebolla y se cortó. No me alegra, pero siento un fresquito. Si se ríe con nervios es porque lo ha vivido. No me alegra, pero siento un fresquito. Tercera señal, diga conmigo, tercera señal del que no ha perdonado, que se manifiesta en el que no ha perdonado: siente dolor literal en el corazón, siente dolor allí. Sí, siente dolor. Siente dolor. Cuarto, le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron. Ay, mire que fulano de tal y me cogió y me dijo y me habló y no. Le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron. Entonces eso es una señal de que no ha perdonado en su corazón. Ah, no, pero yo ya lo perdoné, gracias a Dios ya lo perdoné. Pero no, ¿cómo olvidar aquel momento? ¿Cómo olvidar aquel suceso? ¿Cómo olvidarlo? Pero no, gracias al Señor ya lo perdoné. Ojalá un día de esto le pase un carro por encima. Yo ya lo perdoné al Señor. Sí. Eso sucede. 5. Quinta señal: tiene síntomas fisiológicos. Tiene síntomas en su cuerpo. Míreme, cuando escucha el nombre de esa persona que le ofendió, siente mareos. ¿No lo cree? Yo he tratado con personas así. Yo he tratado con personas así. Créame que sí. En los encuentros, mi hermano, vemos cualquier... Usted sabe, los que han vivido los encuentros y han ido a servir, saben lo que se vive en los encuentros. Y en los encuentros hemos tratado con cualquier cantidad de personas que cuando le dicen el nombre de esa persona que le ofendió un día, sienten de todo. Y mire lo que dice. Vea, siente mareos, la ve y no puede respirar, siente dolor en el pecho, suda frío. Siempre expresa las siguientes palabras. Escuche: no me hable de él, no lo quiero ver ni en... Lo han vivido, ¿verdad? No lo quiero ver ni en pintura. Me duele los ojos verlo. ¿Cierto? Me duele los ojos mirarlo. Cuando usted escuche una persona que dice eso, mi hermano, no ha perdonado en su corazón. No ha perdonado. Ay, Jesús. Cuando usted escuche una persona que dice o hace eso, mi hermano, véame, no ha perdonado en su corazón. No ha perdonado. Y es que no quiero ni verlo.
Sí, no ha perdonado en su corazón. No lo quiero ver ni en pintura. No me hable de esa señora, no me hable de ese señor. Es mi papá, pero no me hable de él. Es mi mamá, pero no me hable. Es mi hermano, no me hable de él. Es mi esposo, pero no quiero ni verlo. Es mi hijo, pero no quiero ni saber de él. ¿Se siente ofendido? Sí. ¿Qué hacer cuando somos ofendidos? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué se debe hacer cuando se ofenden? La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 4 verso 26. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos, no se ponga el sol en ¿qué? Sobre vuestro. Papito, ¿usted se puede enojar? Sí, se puede enojar. El pecado no es que se enoje, el pecado es que usted peca cuando se enoja. El pecado, mi hermano, mi hermana, es que usted se enojó y dijo malas palabras. Es que usted se enojó y dejó que ese enojo en su corazón creara una falta de perdón. Hola, ¿estamos? Airaos, pero no pequéis. Y mira el consejo que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. No se ponga el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es justamente cuando se pone el sol sobre el enojo que una persona desarrolla con más fuerza, con más ímpetu la falta de perdón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, pastor. Que cuando discutas, que si yo discuto con mi hermano y discutimos a las 3 de la tarde, pero resulta que pasaron las 4, pasaron las 5, pasaron las 6, pasaron las 7, las 8, las 9, las 10 de la noche, no hablamos, no arreglamos el problema, él se fue a dormir, yo me fui a dormir y al otro día amaneció, el sol se puso sobre tu enojo. Quiere decir que Satanás tuvo tiempo de convertir la ofensa, porque mientras estás durmiendo el diablo también está trabajando. El diablo tuvo tiempo de convertir la ofensa en una raíz de amargura, en una falta de perdón, y así sucesivamente va avanzando. Por eso el apóstol Pedro, cuando era discípulo del Señor, se para al lado de Jesús y le dice: maestro, ¿y hasta cuándo debo perdonar? ¿Cuántas veces en el día debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces que sean necesarios o que sea necesario. Consecuencias de no perdonar. Diga conmigo: consecuencias de no perdonar. El que no perdona, míreme, no lo digo yo, mi hermano, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y todo lo que le voy a hablar lo dice la palabra. El que no perdona será echado al infierno. ¿Será echado a dónde? Al infierno. El que no perdona será echado al infierno. El que no perdona, el rencoroso, será entregado por Dios a los verdugos. ¿A quiénes? A los verdugos. Mateo capítulo 18, verso 32 al 35. Vamos a leerlo uno por uno. 32. Y vamos a ir avanzando, yo lo voy diciendo. Diga conmigo: será echado a los verdugos. Pastor, ¿qué significa eso? Ya le voy a explicar. Míreme acá. Está el Señor contando una parábola para poder explicar acerca del perdón. Y les dice a ellos así: entonces, llamándole su Señor, yo creo que usted ha leído esta historia, y si no la ha leído, ahí está en Mateo 18, se la recomiendo que la lea. Le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Siguiente. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Diga conmigo: verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Y mire con lo que cierra el Señor este pasaje, con lo que cierra el Señor esta parábola. Dice así:
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así mismo. ¿Cómo? El patrón lo mira y le dice: siervo malvado, yo te perdoné toda esta deuda porque tú me dijiste perdóname. Y ahora que te perdono, tú no haces lo mismo con tu consiervo. Verdugos. ¿Quiénes son los verdugos en la Biblia? Los demonios. Son los demonios. Pastor, o sea que mi vida puede abrir puertas cuando no perdono. Sí, puertas infernales se abren en el corazón de una persona cuando no decide perdonar. Y viene el verdugo y ataca tus finanzas. Viene el verdugo, ataca tu economía, ataca tu familia, ataca tu salud, ataca tu corazón, ataca tu esposa, ataca tus hijos. Viene el verdugo y te hace daño. Porque la falta de perdón es una puerta abierta para que Satanás opere en la vida y en el corazón de la persona. Asimismo, dice el versículo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No dejes que una ofensa te haga daño. No dejes, mi hermano, varón, mujer que me escuchas, no dejes que una ofensa manipule tu corazón. No dejes que una ofensa te saque de casillas. Aprende a controlar las ofensas. Tú no eres cualquier persona, tú tienes el carácter de Cristo. No dejes que en tiempo de ofensas palabras groseras salgan de tu boca, pues la Biblia dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, aún ni siquiera en el tiempo de ofensa, mi hermano. Eso es aplicable en todo tiempo. No dejes que la ofensa te controle a ti. Contrólala. Tú tienes el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor. El carácter de Cristo es comprensión. El carácter de Cristo, mi hermano. Ay, pastor, ¿cómo es el carácter de Cristo? El mejor ejemplo lo encontramos en la cruz. Después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, después de haber sido escupido, después de que le pusieron una corona de espinas, después de que lo traspasaron con una lanza. Mi hermano, mirando a la gente, miró al cielo y le dijo: perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Oh Señor, me ofendieron, fulano de tal, mi amigo, mi hermano, mi tío, mi papá, mi abuelo, mi pariente, qué sé yo, quién te haya ofendido. Señor, me ofendió sutano, mengano, perencejo. Señor, no le tengas en cuenta. Quizás tuvo un día acalorado, quizás estaba en un mal momento. Señor, no le tengas en cuenta. Perdónale, no le tengas en cuenta. Consecuencias, estamos hablando de consecuencias. Quien no perdona endurece su corazón y no deja penetrar la palabra de Dios. Entonces la persona que no perdona convierte su corazón como un muro fortificado. Muro fortificado. Y cuando la palabra de Dios viene al corazón de esa persona, la recibe y dice: eso no es para mí, eso es para los que no vinieron. Ah, eso no es para mí. Yo no tengo nada que ver con ese tema. Eso es para fulano, eso le cae a sutano, eso le cae a mengano. Cuando la palabra toca el corazón, cuando la palabra llega, cuando la persona no ha perdonado, entonces la persona reacciona diciendo: no, lástima que no vino en perencejo, esa palabra le caía como anillo al dedo. ¿Verdad? ¿Me hago entender? Sí, eso a veces pasa. Eso a veces pasa. Entonces ahí es donde dice: y pastor, usted debería venir y hablar con mi esposo y dígale lo mismo que predicó hoy, para ver si cambia. Proverbios 18:19. Proverbios capítulo 18, verso 19. El hermano ofendido, diga conmigo, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El hermano ofendido
es más tenaz. Uy, pastor, chévere, entonces hay que ser ofendidos para ser tenaz. No, mi hermano, no. Quiere decir es más duro. Quiere decir es impenetrable. Quiere decir la palabra no le hace efecto. Es lo que quiere decir el versículo. ¿Qué más sucede? ¿Qué más consecuencias vienen cuando no perdono? No tiene vida. Primera de Juan capítulo 3 verso 15. La persona comienza a perder la vida, en otras palabras. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Es qué? Es un matón. Es un matón. Eso es lo que en otras palabras quiere decir. El que aborrece a su hermano es un matón. Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene qué? Vida eterna. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida. ¿Qué más sucede? ¿Qué otras consecuencias vienen? Satanás gana ventaja. Segunda de Corintios 2:11. Diga conmigo, cuando no perdono. Vamos, diga conmigo, cuando no perdono, las consecuencias es que Satanás también gana ventaja. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No dejes que Satanás gane ventaja. Perdona. Perdona. Saca de tu corazón el rencor, el odio, el resentimiento. ¿Qué más pasa cuando no perdono? Diga conmigo, cuando no perdono, mis oraciones no son oídas por Dios. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, ¿cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué más sucede cuando no perdono? ¿Qué otra consecuencia hay cuando no perdono? Diga conmigo, cuando no perdono, Dios no ve con agrado mi ofrenda. Se supone que Dios tiene que ver nuestra ofrenda con agrado para que las ventanas se abran y caiga sobre nosotros la bendición hasta que sobreabunde. ¿Me hago entender? Cuando una ofrenda le agrada al Señor, Dios bendice. Pero ojo acá, la ofrenda que agrada a Dios tiene requisitos. Si usted conoce alguno de ellos, y es el que más ponemos, y cuando venimos a dar la ofrenda la ponemos cara de ponqué, porque la Biblia dice que cuando demos ofrenda tenemos que darla con alegría. ¿Cierto que sí? Entonces decimos, el único requisito para dar la ofrenda y que Dios nos bendiga es darla con alegría. Y cuando venimos salimos así todos contentos, todos alegres a dar la ofrenda. Pero ojo acá, además de darla con alegría, yo tengo que haber perdonado. Por favor, acompáñame a Mateo 5:23. Mateo 5:23 dice, Marcos no, Mateo 5:23. Señor, toca al hijito. Yo lo perdono, Señor. Por tanto, diga conmigo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, mire lo que aconseja el Señor. Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, para que tu ofrenda Dios la pueda ver con agrado. No es solamente darla con alegría. Tú la puedes dar con alegría, pero si hay rencor, odio y resentimiento contra tu hermano en tu corazón, los cielos van a estar cerrados sobre ti. Ah, pastor, yo anulo eso en el nombre de Jesús. Usted puede anularlo todo lo que quiera, pero la palabra se va a cumplir, porque no soy yo el que estoy echándole maldición a nadie, mi hermano. ¿Me hago entender? Es la palabra de Dios que cumple con su propósito específico. ¿Qué más
¿qué otra consecuencia viene por no perdonar? Su fe es anulada, su amor se enfría y esa persona termina muerta espiritualmente. Podríamos hablar de más cosas, pero no hay tiempo. Así que dentro de 8 días podemos retomar. Si así lo pide el Señor, retomaremos en 8 días. Podríamos hablar, mi hermano, de las enfermedades que vienen como consecuencia del perdón. Entonces, mi hermano, hoy yo le voy a hacer una invitación específica. Sí. Póngase sobre sus pies, por favor. Tome una decisión. Yo cumplo delante de Dios con predicarle la palabra a usted. No deje que nadie le robe la bendición, ni que nada le robe la bendición. No deje que Satanás ponga obstáculos para no perdonar. Perdone. Cierre sus ojos. Señor, hoy venimos delante de ti agradecidos. Tú eres fiel, tú eres bueno, maravilloso, bondadoso. Nadie hay como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eres único. Eres Dios invencible, fuerte, grande, valiente. Reconocemos que en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a alguien, perdónanos. También reconocemos que las ofensas que alguien nos hizo en algún determinado momento de nuestra vida nos sacó de casillas, nos hizo sentir mal. Quizás lloramos, quizás nos angustiamos, quizás tuvimos deseos de venganza, quizás nos alegramos cuando alguien o esa persona que nos ofendió le sucedió algo malo. Perdónanos, porque eso no debe estar en nosotros. Nosotros tenemos el carácter de Cristo. No somos cualquier persona, somos tus siervos y tus hijos. Perdónanos, Señor. Hoy venimos delante de ti, mi Jesús, plenamente agradecidos. Deseo con todo mi corazón, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí presentes permita que tu palabra genere cambios. La bendición tan grande que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Jesús, sencillamente trae como resultado, Señor, o viene como resultado del perdonar. Yo perdono. Y te pido, Señor, que le des la autoridad y la capacidad a cada uno de mis hermanos para perdonar. Varón, mujer que me escuchas, el Señor te invita a perdonar en esta noche. Mujeres que se sienten ofendidas con sus esposos, perdónalo. Hombres que se sienten ofendidos con sus esposas, perdónale. Padres que están ofendidos con sus hijos, perdónale. Hijos que están ofendidos con sus padres, perdónale. Amigos que se ofenden, perdónense. Hermanos en Cristo que se ofenden o que se han ofendido, se sienten ofendidos, perdónense. El perdón es una herramienta del reino de los cielos. Y cuando practicas el perdón, te conviertes en alguien grande. Por eso el Señor Jesucristo tomó a uno de los niños que había por allí y lo puso en medio de sus discípulos y les dijo: ¿quién es grande en el reino de los cielos? Si ustedes se hacen como este niño, ustedes serán grandes en el reino de los cielos. Jesús coloca a un niño en medio y lo pone como ejemplo para mostrar que ese niño es grande por su capacidad de perdonar. Varón que estás aquí, mujer que estás aquí, un niño perdona con facilidad. Un niño perdona con facilidad. A un niño lo agreden. Hay tantos niños que han sido maltratados. Sin embargo, después de que el papá le pega, que quizás lo ofende con palabras, después de un rato, el niño viene corriendo, se prende de las piernas de su padre, de su madre, le abraza y le dice: papá te amo, mamá te amo. Y es porque sencillamente
en el corazón de ese niño, de esa niña, está la capacidad para perdonar. Y el Señor dice: si vosotros no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No puedes disfrutar de la plenitud del gozo del reino de los cielos si no eres como un niño perdonador, si no eres como un niño que todo lo cree, que tiene fe. Vuélvete como un niño. Vólcate a los brazos de tu Maestro, de tu Señor, de tu Padre en esta hora, tu Padre Celestial. Confiésale que te han ofendido, que te hicieron daño, que te maltrataron, te hirieron con palabras, te dijeron algo que te sacó de casillas. Pídele que te perdone, pero que tú también vas a perdonar a otro, prométeselo. Y cuando tengas el tiempo y cuando te sientas en la capacidad de encontrarte con esa persona que te ofendió, acércate a él o a ella, abrázale, perdónale, perdónense. De esa manera Satanás no ganará ventaja en tu familia, en tu ministerio, en tus finanzas. De esa manera Satanás no ganará ventajas en ti. De esa manera tendrás la autoridad en el reino de los cielos para compartir y expresar los principios del reino. El llamado que te hace a ti el Señor, varón, mujer que me escuchas en esta noche, es: perdona. Perdona. Y pide perdón. Si tú eres de los que te has convertido en algún determinado momento en un ofensor, perdona y pide perdón. Pastor, pero yo no tuve la culpa. Hermano, el que se humilla, dice la Biblia, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. No te enaltezcas, para que no venga como recompensa del cielo la humillación para ti. Humíllate delante del Señor y humíllate delante de tus hermanos, para que como recompensa venga del cielo la exaltación para tu vida. Te aconsejo de todo corazón en esta hora: perdona. Señor, gracias. Gracias por inclinar tu oído en esta hora y escuchar nuestra oración. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesús.